Hola, bienvenidos y bienvenidas todos a este programa Correli Podcast, la voz de los militantes, ¿no? Este es el episodio 2, ¿no?, de nuestro programa que va vía el canal de streaming Acción Popular TV y es una iniciativa del Comité Ejecutivo Distrital del Agustino de Acción Popular. Como les comenté en el primer episodio, Correli Podcast es un espacio en donde nos vamos a encontrar militantes, afiliados, simpatizantes de Acción Popular y también, como dice la doctrina, del Perú. Hoy día es un día también muy especial, ¿no? El título de nuestro episodio 2 es Doctrina Política y Propuestas de Gobierno. Y para ello hemos traído a un invitado muy especial. Él es, ¿no?, también correligionario, ¿no?, pero tiene una destacadísima labor y trayectoria a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de un abogado, periodista y sobre todo intelectual en el tema de la ciencia política, ¿no? Ha sido director del diario El Comercio, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no?, lleva semanalmente artículos de opinión ligados justamente a la actualidad política, ¿no?, y a la reflexión sobre la democracia y la gobernabilidad en el Perú, ¿no? También él ha recibido una serie de reconocimientos a nivel internacional y nacional, ¿no?, como la Orden del Sol del Perú por la destacada labor que ha tenido para la patria. Estamos hablando ni nada más ni nada menos del correligionario Francisco Miro Quesada Rada, a cual le damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal, Correligionario? Adelante. ¿Cómo estás? Adelante. Qué gusto de poderme comunicar con ustedes a través de este medio. Y bueno, saludarlos muy cordialmente y estoy a Bienvenido disposición. Streaming Corredi Podcast, la voz de los militantes. Estamos enfrente de un gran correligionario, don Francisco Miro Quesada Rada. Le damos la bienvenida, estimado correligionario Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, Buenas encantado y noches. muchas gracias. Estar un placer con ustedes y a su disposición, por supuesto. Y primeramente, iniciaríamos esta entrevista, correligionario, acerca de la doctrina de Acción Popular. La doctrina, la ideología, ¿no? Hay muchos términos para definir un conjunto de ideas, ¿no?, que se tiene acerca del Perú. Conociendo su trayectoria y también esa consistencia en la reflexión que usted tiene sobre los temas de ciencia política, ¿cómo usted define, ¿no?, y reflexiona sobre la doctrina, la ideología de Acción Popular? Bueno, el Perú como doctrina es una consecuencia de que parte de una realidad, de una visión y de un conocimiento que tuvo Fernando Belaúnde Terry del Perú. Acción Popular, desde sus orígenes, se inspira en la historia del pueblo peruano, en sus tradiciones. ¿Y qué significa esto? Que se inspira en los peruanos y las peruanas. En consecuencia, el tipo de ideología de Acción Popular, con su particularidad de todo lo que constituye esa experiencia que tuvo Belaúnde, sobre todo en la serranía de nuestra patria, es pues una ideología humanista. Pero el humanismo implica dos criterios. Primero, es una concepción universal del ser humano cuyo fundamento se centra en el reconocimiento de la dignidad del ser humano. Y en consecuencia, todo ser humano es un fin en sí mismo y no un medio o un instrumento al servicio de los demás. Como consecuencia de ello,
en esta obra que tengo aquí, ¿no? En el manual ideológico, el filósofo Francisco Miró Quesada Canto Arias, mi padre, ideólogo del partido, hace toda una interpretación de lo que significa el Perú como doctrina, que sería largo hablar sobre eso. Y él dice, sí, es un humanismo, pero es un humanismo situacional, que se inspira en la historia del pueblo peruano, en sus tradiciones, en sus costumbres. En consecuencia, la ideología de Acción Popular va a tomar, por ejemplo, este es un trabajo que he hecho yo, ¿no? Una serie de, se va a derivar, perdón, de la ideología de Acción Popular una serie de consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, cooperación popular. Consecuencias que se dan en la realidad y que sirven como fuente de inspiración para el desarrollo de una doctrina. Acá voy a mencionar, por ejemplo, cooperación popular. Es una de las consecuencias importantes. El equilibrio hombre-tierra, el equilibrio hombre-energía, ¿no? El equilibrio hombre-información, por ejemplo, la planificación. Todo esto que se da en el Perú a lo largo de su historia, va a ser asumido por Acción Popular y va a ser aplicado con técnicas modernas de la cultura occidental. O sea, no se cuestiona la cultura occidental, se asumen los elementos de la cultura occidental, por ejemplo, la democracia representativa, pero también la democracia del Ayllu, de las comunidades campesinas, que se llama el Camachico. Y entonces es una mezcla de elementos de la cultura occidental con elementos de la cultura andina. Por ejemplo, el mestizaje en la economía, el culto al trabajo, la ocupación plena, en fin, hay una serie, por ejemplo, estado de servicio, que es una concepción muy importante, como Acción Popular debe de constituir un Estado que esté al servicio de la población. También Acción Popular se define a partir del humanismo situacional. Por ejemplo, a partir del humanismo situacional es antiimperialista, porque no puede aceptar que un país domine a otro. Se opone a la dominación, no solamente la dominación de unos grupos, de un grupo sobre otro grupo de personas o de seres humanos, sino a la dominación de un país sobre otro país. El que es humanista, pues, está en contra de la dominación de una nación sobre otra, de un ser humano sobre otro ser humano. Por ejemplo, se deduce del humanismo de Acción Popular el antirracismo, ¿no? El que toma un hombre al ser humano como un fin en sí mismo no puede ser racista, nadie puede ser discriminado por el color de su piel, ¿no? Por ejemplo, del humanismo se deduce una posición antitotalitaria, anticlasista, o sea, no puede haber una clase que domine a otra clase, o sea, se opone a las formas de dominación y plantea la necesidad de formas de liberación y desarrollo. Y es por eso que Acción Popular, porque el tema es bastante largo, se define como un partido que es nacionalista, democrático y revolucionario, pero nacionalista en el sentido de un nacionalismo afirmativo de lo nuestro, no es un nacionalismo expansivo, no es un nacionalismo dominante, sino un nacionalismo afirmativo que se va a partir de la experiencia, de la historia del pueblo peruano para llevar adelante una serie de ideas, de proyectos y de planteamientos que algunos pues se aplicaron, otros no pudieron aplicarse y otros impidieron que se aplicara. Pero de todas maneras está ahí en la ideología. Es democrático. Bueno, a lo largo de la historia se ha demostrado que Acción Popular siempre ha salido en defensa de la democracia y asume también los mecanismos de la democracia andina, los mecanismos de participación de la cultura andina. Y finalmente, revolucionario, en el sentido que plantea cambios y reformas fundamentales para acercarnos a la meta. ¿Cuál es la meta? Es la sociedad justa. Y la sociedad justa es una sociedad sin clases. Entonces,
hay pues toda una serie de categorías y de conceptos que constituyen, ¿no? El contenido, digamos, global, integral de la ideología de acción popular. Ahora, hay un aspecto que sí hay que tomar en consideración, que es básico, que es la ley de la hermandad. Exactamente, ahí lo tenemos. Es la ley de la hermandad. La ley de la hermandad que se basa en la solidaridad con el otro, la solidaridad con el pueblo, con los más necesitados, con los que reclaman justicia, con los que reclaman libertad, con los que reclaman igualdad, es la solidaridad. La solidaridad es un concepto, en la ley de la hermandad, es un concepto tomado de la cultura andina y también tomado del imperio de los incas, pero que se utiliza y se adapta a la realidad actual. Entonces, esto en términos generales son los principios básicos de la ideología de acción popular. Paco, quisiera tocar algunos conceptos que acabas de muy, muy magistralmente resumir con respecto a la ideología de acción popular, para de repente dar a una pequeña ampliación, ¿no? Una serie de muy vertiginosos desde el 20 de enero de este año. Creo que el efecto Trump en el mundo no solamente ha traído una revisión de un tema de los aranceles, las políticas armamentísticas, sino también ha puesto en el centro una serie de debate, algo que desde los años 50, los años 60 no se volvían a tomar. Por ejemplo, el papel de los nacionalismos, ¿no? Concordarás que los nacionalismos, y específicamente el nacionalismo norteamericano, ha revivido conceptos tradicionales del siglo XIX de su tradición, como lo que es el destino manifiesto, la doctrina Monroe, ¿no? Lo que es América para los americanos, ¿no? Bueno, se puede leer en clave nacionalista, que es como América para los estadounidenses. Entonces, Acción Popular, como legado del presidente Belaúnde, funda su base ideológica en el nacionalismo afirmativo, ¿no? Y es un nacionalismo que no solamente afirma hacia adentro una identidad para hacer una propuesta de desarrollo propia, sino que también plantea la integración interamericana dentro del respeto y la tolerancia con otras naciones. Este es un concepto que se opondría muy fácilmente a lo que actualmente se está planteando con el nacionalismo norteamericano, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decir al respecto? Yo hace muchos años leí un libro de Amin Malouf que era el gran desbarajuste del mundo, no sé si lo conocerás, y él hablaba que había identidades astringentes, o sea, que hay ciertas culturas que tienen una identidad tan marcada, por ejemplo, ciertas sociedades islámicas, que es muy difícil la integración producto del mestizaje. Y acá, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿qué nos podrías decir? ¿Es una nación de alguna manera o una potencia astringente? Y el efecto de que el nacionalismo en ellos esté siendo acoplado al imperialismo, ¿no? Algo que está en nuestra doctrina y me acuerdo que muchos del partido ya decían que era algo obsoleto, cuando estamos viendo ahora cómo se actualiza. ¿Qué opinas al respecto, No, Paco? lo que pasa es esto. Depende de cómo se concibe y se entiende el nacionalismo. El nacionalismo afirmativo es el reconocimiento de lo que realiza el pueblo en una nación, ¿no? Por ejemplo, muchos han definido a Estados Unidos como un melting pot, es decir, una mezcla de elementos culturales por los procesos migratorios que han habido, por ejemplo, como en el caso del Perú, que también ha habido procesos migratorios. Pero hay una diferencia, que el nacionalismo norteamericano, en muchos casos, es un nacionalismo no expansivo, es decir, que quiere imponer the American way of life, o sea, la forma de vida norteamericana en el mundo, pero incluso posesionarse por estrategia de ciertos territorios,
Por ejemplo, el caso de Groenlandia es realmente asombroso, pero lo hacen por estrategia militar. Lo mismo le mandan un mensaje a Panamá, ¿no? Groenlandia, Y lo mismo dicen cosas de Canadá. Panamá, Groenlandia. Entonces, ¿qué sucede? Que el tema es que Estados Unidos, como país capitalista, y el capitalismo de alto nivel, altamente desarrollado, es un capitalismo expansivo. Y en consecuencia, Estados Unidos, esto se llama pues imperialismo. Esto fue desarrollado ya desde la época de Lenin, el imperialismo como última etapa del capitalismo. Y cito a Lenin sin ser marxista, por supuesto, pero evidentemente es una realidad que nuevamente está resurgiendo. Pero ¿cuál es la contradicción en Estados Unidos? Que también hay demócratas, que también hay personas que luchan contra la forma de dominación, contra los grupos de poder. Eso se manifiesta. Yo estoy preparando un artículo que va un poco por lo que estamos hablando. Ahí lo tengo en borrador, ya me voy a sentar a mi máquina, en la máquina a escribirlo. Pero como te digo, entonces, eso es lo que sucede. Entonces, Trump está regresando, como tú bien has dicho, a un nacionalismo de los años 50, de los años 60, que finalmente terminó o continuó, en el caso de Cuba, pues ya Cuba, al rebelarse Fidel Castro contra Batista, termina al otro lado, o sea, se pone del lado de los soviéticos e instala un modelo comunista. ¿Pero por qué? Porque los norteamericanos no se dieron cuenta, pudieron haberlo apoyado y defender el nacionalismo de tipo populista, el nacionalismo de tipo democrático que tenía Fidel Castro. No lo hicieron y finalmente, pues, Fidel se fue a la otra orilla, al otro lado, y tienen frente a unos cuantos kilómetros, pues, a un régimen que tiene una estructura totalitaria de corte marxista-leninista. Eso, evidentemente, va a afectar a los Estados Unidos. Lo del arancel. Yo no creo que lo haga por razones económicas, lo hace por poder, para que vayan a pedirle que bajen los aranceles. O sea, quiere hacer sentir su poder. Eso lo explica muy bien en un artículo que salió el domingo pasado, este domingo, el periodista argentino Oppenheimer. Dice, lo del arancel es por poder, ¿no? Que van a una serie de embajadores y representantes, comisiones de empresarios van a ir a hablar para negociar, ¿no? Negociar. Ahora le ha bajado un poco el arancel a los mexicanos y a los canadienses. Entonces, él dice, yo mando. Y eso es cierto. Cuando uno lee lo que dice Noam Chomsky, este famoso pensador norteamericano, ¿no? Ya no es Estados Unidos manda, no, es Trump, yo mando, porque Trump es una persona de conducta autoritaria en el fondo, pero está frenado por un sistema que tiene una institucionalidad democrática que funciona. ¿No? Si ya dijo que quiere cambiar la constitución para reelegirse una vez más, entonces está violando, ¿no?, la enmienda 22 de la constitución norteamericana, que solamente dice que el Sí, presidente se puede elegir por 2 veces. Y eso fue porque Roosevelt se quedó en el poder y lo eligieron por tercera vez. Entonces el Congreso dio esta enmienda. Dijo, solamente 2 veces, siguiendo la costumbre que había dejado Washington. ¿En qué momento estamos? En un momento de nacionalismo expansivo lo estamos, porque no solamente Trump, también es Putin. Putin también lo es, porque Putin ha invadido Ucrania y ha generado una situación de inestabilidad en Europa, obviamente peligrosa, ¿no? Y por otro lado, China, que tiene otro estilo, otro trabajo, pero no olvidemos que China tiene un estado totalitario, ¿no? Que es un estado que tiene una estructura de organización típicamente marxista-leninista de concentración del poder en un solo partido. Y entonces políticamente China no es democrática. En cambio, Estados Unidos sí lo es, porque incluso a Trump se le puede plantear un impeachment. No se olviden que Trump es un presidente condenado por la ley y es el primer presidente de la historia norteamericana, o sea, persona que es presidente, que llega a la presidencia de la República cuando ha sido
condenado por un proceso que ya, bueno, conocemos que tiene que ver con el uso de recursos para el caso de esta relación que tuvo con esta persona, esta mujer norteamericana, ¿no? Entonces, lo condenaron, Sí, pero ahora que es presidente, no lo pueden efectivamente. tocar, no lo pueden tocar. ¿Por qué? Porque es inmune, Claro, pero sí, tiene límites, porque en Estados hay Unidos una existe el inmunidad. impeachment. O sea, un presidente se le puede aplicar el Inmunidad, impeachment y sacarlo del poder. De eso se un salvó Bill impeachment, sí. Clinton. Entonces, estamos pues en una etapa, cuidado, eso del nacionalismo hay que interpretarlo bien, porque hay nacionalismos que valen en el punto de vista de que es, como el caso de Acción Popular, que es una afirmación de lo peruano, de la dignidad de los peruanos, del reconocimiento de los peruanos. Ujú. Estamos escuchando, ¿no?, esta entrevista con nuestro invitado especial, Francisco Meloquezada Rada, y estamos justamente tocando un tema de coyuntura internacional en medio de lo que es popular. Hay algunos problemas técnicos, pero estamos en breve recuperando la señal. Manténganse todos en sintonía. A veces la tecnología nos da, esperamos poder tener la reconexión, ¿no? Y mientras tanto íbamos comentando este giro en lo que es la geopolítica mundial, ¿no? Tenemos en camino todo un proceso de ajustes en aranceles, la política internacional se está cerrando en circuitos mucho más pequeños que los bloques regionales que nosotros estábamos conociendo, como el nacionalismo, ¿no? Y nos estaba explicando el doctor Nino Quesada esta interpretación que toda nación hace de su historia, de sus costumbres y también de sus antecedentes políticos y constitucionales, ¿no? Sí, claro. ¿No? Claro. Parte del conocimiento epistémico de que toda nación tiene que reconocer cuáles son sus tradiciones y costumbres y usos para constituirse como Estado y también para proyectar su camino hacia el futuro, creo que el sentido de adelante. Paco, estamos de vuelta Sí, reconectados, siempre hay juegos que nos maneja la tecnología, es que pero lo importante es que seguimos, como decía el arquitecto, adelante, ¿no? sí, Nos quedamos, el problema es que ya está bajando ya la sí, conexión, ¿no? reconociendo un poco la... Sí, prosigamos. Lo bueno es que es una edición que vamos a editarla, ¿no? Y bueno, creo que es imperdible tu exposición. Estamos Gracias. pasando del pasado, del futuro, de la Ya, doctrina propia a la doctrina norteamericana. Y te decía que era muy rico porque de la UNDE vislumbró que no se podía hacer política si no se conocía la naturaleza de tu identidad histórica, y eso se está dando con Estados Unidos, ¿no? Prosigamos, Paco, con tu intervención que fue cortada, ¿no? Por la tecnología. bueno, ya dije eso respecto a lo relacionado con los Estados Unidos y algo muy importante, eh, por Como, ejemplo, en la democracia. ¿Qué cosa uh-huh. es lo que se rescata del Perú profundo? El camachico, el camay chicuy.
que es precisamente la democracia del Ayu, ¿no? No solamente la Maqueya, Mayuya, Amasúa, ¿no? Sino se rescata esta democracia del Ayu, que es una democracia que se encuentra en el corazón profundo de los Andes y que se manifiesta en la comunidad andina. No solamente, incluso hay algunos distritos donde se elige al alcalde por un lado, pero por otro lado se elige a las autoridades de la comunidad. Entonces es muy importante. Nosotros tenemos una práctica democrática ancestral que se encuentra, que viene desde el Ayu, que es anterior al imperio de los incas, y que ahí existían mecanismos democráticos donde los ciudadanos se reunían, también las mujeres en asamblea, cada ayu tenía sus métodos, sus prácticas, ¿no? De participar para elegir al curaca, por ejemplo, y el curaca le consultaba a los miembros del camachico, o sea, de la asamblea, para qué cosa es lo que debería hacer, qué cosa es lo que iba a hacer. Entonces, eso es muy importante y eso es algo que no se destaca mucho cuando se habla de la ideología de acción popular, que evidentemente, pues, es algo que hay que destacarlo, porque la fuente de inspiración, ¿no? Si nosotros somos democráticos, pues la fuente de inspiración es, pues, no solamente la democracia occidental, sino es también la democracia andina. O sea, tomamos como ejemplo la democracia andina, lo que viene de esta práctica de la democracia andina. Ese es un aspecto importante. Por otro lado, otra Que es la cosa que no se democracia comenta, directa, ¿no? O sea, se puede decir que claro, que el Perú es una fundó la democracia democracia directa. directa, participativa, donde también se elige, ¿no? Pues se elige al curac, pero es de asamblea. Y también otro aspecto, por ejemplo, en Acción Popular se habla del método anabásico. La ideología de Acción Popular habla del método anabásico. ¿Qué cosa es ese método? Ese método es muy interesante porque se parte de la experiencia histórica, por ejemplo, se parte de la experiencia histórica, se parte de los andenes que hicieron los incas y a partir de esa experiencia y de esa práctica, ¿no? Se traslada al mundo contemporáneo ahora, ¿no? Y se aplica esa idea, por ejemplo, la planificación, los incas planificaban a la realidad nacional vigente. Ese es el método anabásico. O sea, Acción Popular no es un partido anacrónico, dice, no, vamos al pasado, no. El pasado es fuente de inspiración, pero Acción Popular actúa en el presente, inspirado en las enseñanzas del pasado. Y tomamos otros elementos, hemos hablado de la ley de la hermandad, hemos hablado de cooperación popular. ¿Por qué? Cooperación popular se basa en la solidaridad. Y entonces la organización de cooperación popular es que el Estado daba los materiales y la solidaridad de los miembros de la comunidad construían escuelas, postas médicas, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está aplicando también la tecnología de Occidente. Y otra cosa que no se sabe mucho que está en la ideología de acción popular es qué tipo de ideología es la ideología de acción popular. Ya esto es una cosa más técnica que está ahí en el debate ideológico y filosófico. Es una ideología estimativa, es decir, que parte de unos valores, y el valor fundamental es el hombre es un fin en sí mismo y no un medio o instrumento al servicio de otros hombres, y de ahí se deduce una serie de consecuencias si aceptamos eso. Y es axiomática, o sea, se deduce, se aplica elementos de la filosofía analítica moderna en la ideología de acción popular. Entonces te estoy soltando estos datos porque estos datos generalmente no se hablan. Hay lo que se llama ideologías epistémicas que pretenden ser científicas, además de tener sus valores como el liberalismo y el marxismo. Si pretenden ser científicas, sus argumentos científicos tienen que ser comprobados por la realidad para para saber si es verdadero o falso lo que dicen. La ideología de acción popular no es epistémica, es estimativa. Parte de valores. Y el valor fundamental es el reconocimiento pleno a la dignidad del ser humano.
En el caso del Perú, de los peruanos y de las peruanas. Entonces, estos son aspectos que están en nuestra ideología y que no se han destacado mucho como elemento esencial. En realidad, fíjate, lo que te puedo decir es que Sí, efectivamente. es importante que los correligionarios, los que están en Acción Popular de años incluso, o los más jóvenes y aquellos que quieren ingresar a Acción Popular, tienen que conocer la ideología. ¿Por qué? Porque la ideología es nuestra tarjeta de presentación, pues. Estos somos. En esto creemos, y si usted está de acuerdo, bienvenido. Y si no está de acuerdo, pues no viene, pues no entra. Pero no entrar porque, bueno, es obvio, hay que entrar a un partido político. ¿Qué es un partido político? Hace política, la gente participa, quiere asumir cargos. Yo nunca ingresé a Acción Popular para asumir cargos. En una oportunidad fue regidor, porque el Raúl Díez Canseco, con quien somos muy amigos, y el mismo arquitecto de la UNDE me pidió que vaya de primer regidor, o sea, de teniente alcalde, cuando Raúl candidateó. Pero yo he entrado porque asumo la ideología de Acción Popular y asumo el humanismo como praxis. Por eso, si no, ¿qué sentido se tiene? Ya después, bueno, sobre la base de esas ideas, se puede hacer política, candidatear a cargos públicos, etcétera, ¿no? Pero esto es muy importante, o sea, hay que darle una importancia más allá de lo que podríamos imaginar. No, esto no es una crítica, esto es simplemente una descripción de una realidad, si me permiten, de que yo percibo que a veces pues hay correligionarios que no tienen claro el contenido de la ideología del partido, ¿no? Y eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear las condiciones para que todos accedan al conocimiento Sí, de la esa es una ideología. tarea No que basta que siempre yo está dé una presente y charla, pendiente. no basta que yo dé una No. conferencia, no basta que estemos aquí hablando, que haya yo dado de manera general unas ideas centrales de la ideología del partido. Porque hay temas ahí que hay que analizarlos, hay que repensarlos, pensarlos, etcétera, ¿no? Entonces ese es el valor esencial Sí, efectivamente, del nosotros partido. estamos desde el Comité Ejecutivo. Desde el Comité Ejecutivo les decía, estamos, estamos abriendo el próximo mes un curso de lecturas accionpopulistas, ¿no? Justamente para Me reforzar la parece, parte de la reflexión y la lectura. me parece muy Este, bien, uh me parece muy bien, -huh, porque tiene que haber, al margen de los libros uh -huh, fundamentales, de Belaúnde, del manual ideológico Francisco Miroquesada Cantuarias, otros aportes y otros trabajos, que los hay. Entonces, por ejemplo, creo que habría que organizar, y yo creo que el comité ejecutivo se ha decidido eso, pues en buena hora, porque eso es necesario y eso es fundamental para la formación de los correligionarios, ¿no? sí, sí, y también al final un concurso de ensayo, ¿no? Porque Al esto final, ¿qué? se tiene que plasmar, los cursos se tienen que plasmar en que los militantes reflexionen, pero creo que la parte más central de la reflexión es poner los pensamientos escritos, ¿no? Eso en última instancia te da orden, claridad, genera un diálogo interno que es parte de la formación, porque a veces solamente se cree que la política es declamativa, es expositiva. La política, como toda acción del pensamiento, tiene que ser primeramente reflexiva y desde esa reflexión, con una planificación y una coherencia intelectual, se tiene que plasmar. Por eso creo que el concurso de ensayos va a ser el resultado plasmario de que una formación puede llegar a un puerto, ¿no? Así es. Sí, claro. Sí, por supuesto. Hay que seguir debatiendo y conversando. Le, sí, le quería también tocar un tema que es actualidad, pero de actualidad partidaria. Usted actualmente ha sido designado por el Plenario Nacional como vicepresidente del Consejo de Plan de Gobierno.
y uno de nuestros deberes partidarios es presentar una propuesta de gobierno de cara al 2026 al Perú. Y como parte del Consejo de Plan de Gobierno está la concepción de la planificación en el partido. ¿Qué nos puede decir de las reuniones, lo avanzado preliminarmente en el Consejo de Plan de Gobierno, que tengo entendido que lo preside Alfredo Barnechea, el profesional Alfredo Barnechea y también Carlos Mariátegui como secretario técnico? Sí, acá hay un bosquejo del plan de gobierno que fue elaborado por Alfredo, que son los lineamientos generales del plan de gobierno, en donde ya parte de ciertos principios fundamentales. Por ejemplo, propuesta para lo que se llaman los grandes bolsones electorales, ¿no? Es un punto. ¿Cuáles son los grandes bolsones en mi índice? O sea, los temas esenciales para tratar estos puntos, ¿no? Plazo para la propuesta de estos bolsones, bueno, de enero a marzo, ¿no? Hay pues algunas ideas, pero todavía esto hay que trabajarlo con mayor detenimiento, ¿no? Esto hay que, porque se trata pues de un plan de gobierno que además tiene que derivar de algunos principios fundamentales que están en la ideología del partido, ¿no? Entonces, ya se ha estructurado esta comisión, ¿no? Se le va a dar importancia a la cátedra Belaunde para invitar a personas que vayan a dar conferencias, también técnicos y especialistas. ¿Por qué? Porque, a ver, para ser más preciso, el plan de gobierno es la última parte de todo un proceso. Primero es la ideología, después viene el programa, y después el plan de gobierno. Y el plan de gobierno quiere decir que a partir de la ideología del programa se aplican para resolver problemas concretos, reales e inmediatos. Por ejemplo, el tema de la seguridad. ¿Qué va a hacer Acción Popular con el tema de la inseguridad que hay en el Perú? ¿Qué va a hacer Acción Popular para que mejore la educación pública y la educación en general? ¿Qué va a hacer Acción Popular para que los servicios de salud sean buenos, sean de calidad? Es decir, ¿qué se va a hacer con el transporte? En fin, ¿qué se va a hacer con la alimentación? Y otro problema, qué se va a hacer para reducir los bolsones de pobreza que hay en el país? Entonces, ahí se requiere ya no solamente de gente del partido, sino invitar a especialistas sobre ciertos temas que nos puedan ilustrar fundamentalmente qué medidas deben de tomarse, ¿no? En el caso de que el pueblo peruano tenga la generosidad de otorgarle su voto al candidato del partido, ¿no? A quien sea candidato del partido y pueda poner en práctica ese plan de gobierno. Pero hay que decirle al pueblo peruano qué cosa es lo que vamos a hacer, porque la gente se interroga y es obvio que la ideología lo dejamos para nosotros. Puede ser un mensaje general, un mensaje conceptual. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con la corrupción? ¿Cómo vamos a luchar contra la corrupción? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los temas, a mi manera de ver, centrales en el plan de gobierno y que están ya bosquejados en este plan previo, ¿no? Que es un resumen general, ¿no? Sí, eso es específicamente lo que se está hasta el momento viendo en el plan de gobierno. Bueno, también, aparte de la seguridad interna del Perú, está el tema, bueno, de la nueva coyuntura económica, ¿no?
Más Sí, allá de que claro. los aranceles sean una estrategia de negociación, de todas maneras Estados Unidos ha entrado a una etapa proteccionista. ¿Y qué es lo que ustedes ya en la lectura inmediata, a corto plazo, piensan, en este caso, matizar en el alineamiento del plan de gobierno con respecto a lo que son las políticas económicas, las políticas migratorias, y la misma política histórica del Perú de relaciones exteriores? Esos ¿Algo han son temas que hablado o todavía, bueno, no, están en espera todavía de... no, todavía no, todavía no. Ujú. Esos son temas que tienen que conversarse para que se Sí, pueda ya presentar esta propuesta, ¿no? En la medida de lo posible. ujú. Sí, Claro, es así. Otro tema de actualidad, ¿no? Vamos a ir saltando de lo interno a lo externo también, es en el escenario nacional. Eh, este año se ha publicado un estudio, ¿no? Multidisciplinario que parte a raíz de una reencuesta en el sur del Perú. Justamente este, ha tenido una participación clave usted en esta reflexión sí, sobre el tema del sur en el Perú. Entiendo que es una publicación hecha por una universidad sí. argentina, ¿no? No, no, no. ¿Qué nos Exacta. podría contar un poco sobre esta Esta, democracia, este quiebre de la democracia en el sur? sí, esta es una Ujú, encuesta que fue creado es una encuesta en el marco del derecho constitucional, su- pensando en su aplicabilidad, en realidad cómo funciona la constitución en la sociedad, ¿no? Eh, sí, evidentemente es elaborado por un profesor argentino y se ha aplicado en Argentina, se ha aplicado en México, me parece que en Costa Rica y ahora en el sur del Perú. Pero para abreviar, ¿por qué? Porque es una encuesta larga y esa fue publicada por la Universidad Santa María de Arequipa, del cual yo soy profesor ujú, honorario, ¿no? De esa universidad. Y nos invitaron para hablar sobre el libro, su contenido, sus alcances. Y evidentemente hay una visión muy muy negativa, no de la democracia en sí misma, eso es lo interesante, sino de las autoridades, de los gobiernos, gobierno regional, de los gobiernos municipales, de otras cosas. Por ejemplo, la gente siente que no hay justicia en el Perú, en fin, que hay ujú, discriminación, que hay exclusión, etcétera. Es una suma de una serie de factores, ¿no? El tema del empleo, etcétera. Y eso, evidentemente, genera una crisis política, porque se está dando una crisis política no solamente en el sur, sino en todo el país, en el sur quizás de manera un poco más aguda, y esa crisis política, eh, pues, debe de ser superada democráticamente. Y mi propuesta es profundizar la democracia para salir de la crisis de la democracia que se ha generado como consecuencia, no por culpa de la democracia, sino por dos factores, la corrupción y la ineficacia. Eso es la verdad. Y entonces, cuando se hace una pregunta ahí y se dice qué prefiere una dictadura, o sea, una autocracia, un autoritarismo o una democracia, y la mayoría de las 5 regiones, los ciudadanos de las 5 regiones del Perú que fueron encuestados, dice, a pesar de todo, nos dice, preferimos una democracia. Y ese es un indicador muy positivo, pero evidentemente una democracia que funcione. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? La respuesta es sencilla, pero muchas veces difícil de aplicar. ujú, Cuando se ujú, cumplen dos cosas, que sus autoridades sean éticas, que no utilicen el Estado para beneficio ujú, personal, sino que utilicen, como se dice ujú, en la ideología del partido, el Estado para servir al Perú. Eso tiene que ser un apostolado, servir al Perú.
Y la otra, que sea eficiente, que tenga capacidad de conducir a la al Estado para que el Estado resuelva los problemas que le competen. Los problemas que le competen. Y uno de los problemas principales que le compete al Estado es garantizar la seguridad, garantizar los derechos humanos. ¿Qué se dice en la Constitución? No, el ser humano, la persona, es anterior, Es el fin es decir, supremo. por el ser supremo de la sociedad y del Estado. Y en Claro. consecuencia, pues, es Antecede poner al todo, Estado. entonces regresamos al humanismo. Y ese humanismo está en la ideología de Acción Popular. Eso es lo interesante. Pero, ¿qué es lo que requerimos? Necesitamos, y hay que ser muy abiertos y muy francos en esto, gente, pues, honesta, como fue Belaúnde y un montón de suministros. Hubo problemas, es cierto también, pero en términos generales, gente honesta. Belaúnde entró, salió como entró. Si un pedazo de pan más, salió como entró. Y otros ministros también. Mi padre, que fue ministro de Educación, salió como entró. Y así otros más. En consecuencia, eso es lo que debe ser. Debemos terminar con el Estado patrimonial. Es decir, que el Estado se utilice en beneficio de ciertos grupos de poder económico y también políticos. Eso es una cosa histórica. Eso es por un lado. Es el Estado patrimonial. Tenemos que salir de eso y cambiar esa mentalidad. Ahora bien, cuidado que en esa encuesta hay sectores que sí aceptarían, aunque minoritarios, un golpe de Estado. Sí aceptarían un autoritarismo, una dictadura, bajo la idea, a mi manera errónea, de que creer de que con la dictadura van a resolver el problema o los problemas que hay en el país. Y no es así. Y no es así. Los problemas se resuelven en democracia porque hay que respetar la libertad del pueblo peruano, la igualdad entre los peruanos, hay que construirla, hay que respetar la dignidad y sobre todo el autogobierno, la capacidad que tenemos de darnos nuestro gobierno y de cambiar nuestras autoridades, volver a elegir autoridades, porque quien lesiona la libertad, el que da un golpe también ya ha cometido un delito, porque está no solamente sacando a una autoridad elegida por el pueblo, o siendo elegido por el pueblo utilizar el Estado para dar un golpe de Estado, como hizo Fujimori, quiso hacer Castillo. Ese es un aspecto. Pero otro aspecto es que le quita la libertad al pueblo. Y entonces eso, quitarle la libertad al ser humano es impedir su desarrollo pleno como persona. Y ese tema, pues, es un tema fundamental que muchas veces no se debate, porque claro, muchas veces uno está desesperado por el día a día. ¿Qué me resuelve eso? El día a día lo resuelves tú con tu trabajo. El Estado solamente debe de darte las condiciones para que tú te puedas desarrollar. Pero no es un Estado, pues, patrimonialista y tampoco un Estado paternalista. Y ahí hay un error y hay una visión equivocada de la política. Cuando dicen todos los políticos son corruptos, falso. Algunos políticos son corruptos. O algunos que entraron en política se corrompieron. Porque nadie nace corrupto. Yo cuando hablaba con el padre Magrego, gran amigo mío, es rector de la Universidad Católica, me decía, no, el ser humano no es corrupto, es corrompible. Y la capacidad moral, ¿no? Es precisamente no caer en la corrupción. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos esos tipos de gobernantes, pues. Los tenemos. Es un tema, pues, que a debatir y a conversar. Yo no dudo de la honestidad de una persona. Para mí, tú sabes que soy un hombre de derecho, toda persona es inocente hasta que se demuestre, pues,
lo contrario, pero no vamos a partir de decir, bueno, hizo tal cosa, ya es culpable. No, hay que demostrar su culpabilidad, ¿no? Entonces, eso de la generalización es muy grave, porque meten a las mismas personas, a todos en un mismo saco. ¿Por qué? Porque no se sabe distinguir. Entonces, la culpa de mi desgracia, ¿quién la tienen? Los políticos. Los políticos o algunos políticos. ¿Por qué todos los políticos? Eso es uno de los temas que también se conversó durante la presentación del libro. Es un tema fundamental. ¿Qué cosa es lo que va a pasar en el sur? Pues la gente, lo que pasa es que los discursos políticos se han polarizado, ¿no? Y entonces los discursos, Y digamos, justamente, Paco, equilibrados. disculpa la interrupción, te quería preguntar, un concepto que hace años leí en una columna tuya del año 98. Tú hablabas, hablando de este tema de la corrupción, el deseo de gobiernos autoritarios que solucionen todo, ¿no? Que ordenen el país, que había en esa época, imagínate, ¿no? Tú hablabas de un concepto que traías de un intelectual, de Eduardo Haro, Texen, que era el fascismo dulce. No sé si te acuerdas. El fascismo Fascismo dulce, dulce, sí, ese que es la sí. conducta del votante o del actor, sí, de la conducta propia del pensamiento autoritario que dice, mira, yo quiero que un gobierno me solucione un problema en específico, porque eso me beneficia, ¿no? Y bueno, lo que pase con el resto será, No, será, claro, será tema de otra canción, ¿no? pero es dulce porque poco a poco también va acaparando poder, controlando el poder, ¿no? Es Centralizando el poder, atractivo. pero de una manera, digamos, dentro del juego democrático, aparentemente democrático, donde se deja ciertas reglas del juego. Eso lo hizo Fujimori, por ejemplo, en la época de Fujimori se elegía alcaldes, bueno, entonces, ¿qué cosa es eso? ¿Es democracia? No, pues, pero el poder está concentrado pues, en dos personas que manejan el aparato del Estado, que era Fujimori y Montesinos, ¿no? Que tomaban decisiones y el Parlamento funcionaba y bailaba a su ritmo, ¿no? Sin plena libertad, ¿no? Porque una cosa es que un partido coordine con su bancada y otra cosa es pues que se le imponga a la bancada ciertos criterios ya de manera autoritaria y que además las bancadas estén de acuerdo con esas medidas autoritarias, que no haya posibilidades, libertad de pensamiento crítico que debe haber al interior de un partido político, porque podemos estar no de acuerdo en algunas cosas y decir, bueno, no estoy de acuerdo. Bueno, acá me está advirtiendo que mi batería se está bajando. Su batería baja, ya Sí, sí, entonces está vamos, 20%, ¿no? En consecuencia, vamos en todo caso ya estoy en rojo acá. acelerar La mala el suerte, pues, de que del no hay test pues, pantalla, ¿no? en rojo. No hay pantalla. Paco, una última pregunta. Tú como integrante del partido, aparte de tu conocida contribución intelectual y ahora dentro del plan de gobierno, también que ves como una posibilidad de que puedas asumir algún cargo de dirección política en el partido. ¿Crees No, de que el aporte intelectual, como decían antes, no, es más importante? ¿Cuál es no. Yo tus creo planes? que lo más ¿No? Si importante es lo que estamos tienes haciendo ahora. alguna medida en el corto plazo que con No, respecto lo ya al más, papel que cumples. el único cargo que aceptaría en el partido es el secretario de ideología. Es lo que estoy haciendo ahora. No necesito el cargo y divulgo la ideología del partido. Y yo agradezco que abran estos espacios como los tuyos y otros también que yo pueda divulgar. No tengo ningún otro interés sino divulgar los principios fundamentales de acción popular del partido. Entonces, para eso, pues, yo he regresado al partido porque, bueno, he tenido
En una oportunidad, bueno, me retiré no por ningún problema, sino porque asumí la dirección del diario El Comercio, entonces tenía que tener una autonomía y había una norma en la práctica nuestra familiar que nadie puede pertenecer a un partido político porque, bueno, evidentemente pues uno no podría tener preferencias, ¿no? Y entonces ahí tendría que haber una autonomía y después de No, y tiempo, tiene que conservar claro, yo estoy aquí en la el autonomía partido por algo, editorial. estoy en el partido por algo que a muchos de repente le puede sorprender, estoy en el partido por razones románticas, no estoy por otra cosa, ¿no? Y el romanticismo es algo muy bonito, porque te permite asumir algo con aprecio, No, con y cariño. tiene consecuencias prácticas. Sí, pero por supuesto, asumes algo Ujú. con cariño, con gusto y lo transmites a los demás y hablas sobre lo que es Acción Popular, sus principios, sus valores. Para eso estoy, nada más. Y yo creo que con eso estoy muy contento y muy feliz. Con eso basta, basta y sobra Sí, para el claro, partido. esto que sí. Y que Una, quede bien una, claro, una última pregunta rápida. sí, Son porque preguntas ya está ping-pong. acabando. Ujú. Sí, no, por supuesto, correligionario. Ujú. Son preguntas chiquitas con respuestas muy cortas. Acción Popular, Paco, para ti. Bueno, Acción Popular es una propuesta. Acción Eh, Popular, ¿cómo lo definirías en una sola palabra? yo, Acción Popular, ¿cómo lo definiría en una sola palabra? Pues el Perú en acción. Sí, Ujú. Fernando Belaúnde Terry. un ejemplo Ujú. en la Fernando política, Belaúnde Terry. un ejemplo en la política nacional. Ujú. Plan de gobierno. Importante para su aplicación. Ujú. El Perú como doctrina. ¿Cuál? El Perú como doctrina. Es la esencia de Acción Popular. Y Francisco Miro Quesada Cantuarias, para finalizar. Ah, un ser maravilloso, mi padre, el ideólogo Un del gran partido. ideólogo del partido. Así es. Ujú. Muchas gracias, correligionario. Estamos muy complacidos de haberlo tenido hoy día. Quiero abusar de su cercanía por estos medios tecnológicos para invitarlo a un episodio próximo, porque han quedado muy cortos en realidad y los Bueno, será un problemas gusto que se y presentaron ayudaron. Ujú. será un gusto y un placer. Estaremos a disposición, por supuesto. Y espero que ya sea por la computadora que se haya arreglado este Salvador. sistema Ujú. de visual. Muchas gracias, muy gentil y adelante. Salvador, su humilde servidor. De igual manera, Adelante. de igual manera. Lo, Y con esta imagen, ¿no? Cerramos la parte central del programa. Solamente para finalizar, queremos dar algunas noticias muy cortitas, muy importantes del quehacer y la marcha institucional del partido. Como les decía, Correli Podcast es un podcast, un programa de streaming que se emite desde la plataforma de Acción Popular TV. Nos pueden encontrar como Acción Popular TV, todos ustedes pueden entrar y también poner sugerencias sobre información relevante del partido, ¿no? Por ejemplo, hoy día vamos a inaugurar esa sección, es muy breve. No se olviden, todos los días viernes a las 6:30 estamos nosotros en Paseo Colón, en la sala Matilde Pérez Palacio, con la Academia de Oratoria, de Liderazgo y Debate. Esa es una iniciativa del Comité Ejecutivo del Agustino y como parte de las actividades descentralizadas de formación y de difusión política. También hemos recibido información por las redes sociales de que el próximo 3 de mayo
entre otros temas, el informe del Comité Nacional Electoral, ¿no? Se puede decir la memoria del año pasado y las acciones dentro del cronograma electoral que se va a tener de conocimiento a toda la militancia, especialmente a las autoridades del partido, ¿no? Correligionario, me Y voy para finalizar, a retirar. Tenemos también otras informaciones, actividades. Estimado correligionario Francisco Miro Quesada, siempre ha sido, como les reitero, ha sido un honor. Un placer, muchas gracias. Muchas muy gracias. Amable. Y también estamos en el partido con una grata noticia por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Acaban de publicar el manual de instrucción sobre la marca del partido. Ese es el título. En realidad se trata de un manual que de una vez define la línea gráfica, los emblemas, los formatos, las medidas incluso que tienen que utilizar todos los órganos de gobierno del partido. Esto es una medida muy importante porque va a servir para estandarizar desde los documentos internos del partido, así como la publicidad, la propaganda política, que ya se empieza a sentir en la ciudad, ¿no? Y específicamente de nuestro partido Acción Popular de cara a estas nuevas elecciones, ¿no? Hace un par de semanas el gobierno ha emitido, ¿no?, el decreto que convoca elecciones generales, y no se olviden que en 2026 se van a elegir gobierno nacional, Congreso, y luego de todo este proceso que empieza con las internas en Acción Popular, acaban con las elecciones de la primera vuelta del 12 de abril, y si hay segunda vuelta, efectivamente un mes después, ¿no? Y terminado este proceso electoral, inmediatamente vamos a ir a otra consulta nacional, que es la renovación y la elección de las autoridades regionales y locales. Entonces, estamos cerrando esta última sección del episodio 2 de Correli Podcast, La Voz de los Militantes, ¿no? Y adelante. Yo no estaré tal vez aquí, pero siéntanme presente, porque el día que físicamente no pueda subir estas gradas ni hablar desde este estrado, tengan ustedes por seguro, si cumplen sus deberes partidarios y patrióticos, si luchan por la permanente implantación de la democracia, estarán recibiendo desde el más allá el eco de mi voz fraternal y aprobatoria.